Bueno, hablando de grandes, Bob Dylan está... ¿Qué digo Bob Dylan? Chasquetti está con nosotros. Hola Daniel, buen día, bienvenido. Bueno, gracias. Muy contento de estar acá. Y yo muy contento de recibirte y de verte, le digo a Juan. Porque has aparecido bastante por televisión, ¿no? Bueno, sí, viste que... No, pero no lo... El evento era tan importante que los medios de comunicación salieron a buscar analistas. Y me consta que esta boca es mía también te llamó. Sí, pero ¿sabés qué pasó? Que la semana pasada yo estuve en Chile, estaba trabajando, y bueno, seguí las noticias por internet, ¿no? Por los medios digitales. Y bueno, dejé mucho trabajo para esta semana, ¿no? Clases, reuniones. Entonces fue un poco difícil compatibilizar bueno, todos los requerimientos de la prensa con mi actividad propia de profesor de la facultad, ¿no? No, te digo porque justo ayer estaba, no me acuerdo en qué canal, en qué formativo, te vi en el 10 y en el 12, creo que Seguros, ¿puede ser? ¿Sí? Estuve un día en el 12, otro día en el 10. Por eso, seguro te vi. Y ayer no me acuerdo, justo estábamos con Juana en un momento que estaba la tele encendida. Y qué brutal, porque Juan está acostumbrado a ver a la mamá y a mí en televisión como algo relativamente cotidiano, normal. Común. Pero la fuerza de la televisión, me di cuenta, porque yo le dije, mirá, ese que está en televisión va mañana al programa de papá, es amigo de papá. ¿Se lo dice? Claro. ¿Quién? Suele estar, ¿entendés? Sí. El efecto que también se produce al revés. Y me dice, va mañana, me decía Juan, todo Claro. ilusionado, porque alguien que estaba en televisión iba a venir. Bueno, Daniel, ¿cuáles serían las claves para a los ciudadanos más comunes y corrientes interesados en la política? ¿Por qué no con adhesiones políticas más o menos sólidas o no, pero hacedores todos de la cotidiana vida de vivir en un Estado de Derecho, republicano, que tiene muchas cosas en su haber y muchas cosas en su debe, como es la historia de la humanidad, ni más ni menos? ¿Dónde deberíamos colocarnos desde el punto de vista conceptual, histórico y hasta, si querés, emocional frente a estos acontecimientos que son de carácter muy excepcional y que estamos viviendo todos? Bueno, esta es la crisis política más severa que ha tenido el país desde el año 2002. El año 2002 tuvimos una crisis muy dramática, motivada por una situación económica excepcional que puso al país contra las cuerdas y que derivó en cuestionamientos acerca de la legitimidad del sistema político, de la legitimidad del presidente, y todos los analistas en aquel momento coincidieron en que eso, fue una verdadera crisis institucional. Pero esta es una crisis política, ¿no? Porque es una crisis del partido de gobierno, que termina con un resultado que nunca había ocurrido en la historia del país. Hacer forzar la salida, la renuncia de un vicepresidente, si bien, el cargo de vicepresidente es un cargo relativamente nuevo. Hay que saber que desde 1830 hasta 1934 el país no tenía vicepresidente. O sea, cuando el presidente se ausentaba, lo suplía el presidente del Senado. Esa era la segunda figura en la línea sucesoria. La vicepresidencia se creó en 1934. Tuvimos vicepresidente hasta el 52, cuando se aprobó la reforma colegiada, se eliminó, y la vicepresidencia retornó en el año 67. Por eso tenemos 41 presidentes constitucionales, algo así como 60 personas que ocuparon la presidencia, porque algunos no eran constitucionales, o algunos completaron mandatos, pero claro, sin recibir la anuencia del Parlamento. Y solo tuvimos 17 vicepresidentes, ¿no? Lucía Topolansky es la 18ª. Y todos con trayectorias, todos no, pero muchos con trayectorias curiosas, ¿no? Vos ahí tenés 2 vicepresidentes que terminaron sucediendo al presidente, tenés
un presidente bueno, un vicepresidente Valleverres, Pacheco Areco, ¿no? Claro, tenés a Valleverres y a Pacheco Areco, que sucedieron a Tomás Berreta y a Gestido, porque los dos fallecieron. Después tenés a Zapelli, que bueno, directamente su mandato se vio truncado, porque el presidente dio un autogolpe de Estado en el año 72. Después ahí tenés... 73, ¿no? 73, perdón. Ahí tenés a Alfeo Brum, que era el vicepresidente de Martínez Trueba, que bueno, al aprobarse la reforma constitucional del 52 y transformar la presidencia en un órgano colectivo, abandonó la vicepresidencia. O sea, estuvo solo un año de vicepresidente. Y también tenés a Hugo Batalla, que se murió en funciones. Fue el único, ¿no? Entonces es un cargo bien interesante. Que yo ayer, justo en Canal 10, yo decía que hay una paradoja, ¿no? Que cuando los partidos políticos seleccionan al individuo o al político, al personaje, para completar la fórmula, normalmente están pensando en términos electorales, ¿no? ¿Cómo hacemos para seleccionar a un político que potencie la fórmula? Claro. ¿No? Entonces, si tengo un candidato a presidente joven, le pongo un experiente. Si tengo un hombre, trato de buscar una mujer. Si tengo un veterano de candidato a presidente, voy a buscar un joven. O sea, se piensa más en la fórmula y en la capacidad de potenciar la fórmula. Pero luego, una vez que es electo, el vicepresidente tiene funciones importantes. Es decir, no es el vicepresidente de los Estados Unidos, que simplemente es una persona designada. El vicepresidente uruguayo es el responsable de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso se le coloca al frente de la Asamblea General y se le coloca como presidente del Senado. Eso ha llevado a que los presidentes, sin estar obligados, inviten al Consejo de Ministros, o sea, a la reunión del gabinete, a los vicepresidentes, porque es muy importante que los vicepresidentes estén al tanto acerca de cuál es la agenda del gobierno. Esta es una modalidad un poco más, vos más que nadie podrás ayudarme, más desarrollada con los gobiernos de la izquierda en el Frente Amplio, ¿no? Porque incluso el Consejo de Ministros, como algo permanente, habitual, constante, sistemático, es más del Frente Amplio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos datos que nos dicen que, bueno, que es cierto que con el Frente Amplio los consejos de ministros adquirieron una frecuencia fantástica. Esto de que todos los lunes... Es una regularidad increíble. Hay otros presidentes que funcionaban de manera distinta, con frecuencias menores, ¿no? O sea, algunos presidentes reunían el Consejo de Ministros cada 15 días o una vez por mes y preferían trabajar con 3 o 4 ministros en un área determinada. Por ejemplo, los que estaban preocupados en la economía, bueno, creaban un gabinete económico donde estaba el ministro de Economía, el ministro de Industria, el ministro de Ganadería, y así sucesivamente, un gabinete social. Entonces, me acuerdo de Jorge Valle, por ejemplo. Pero, no obstante, todos los presidentes del 85 para acá le dieron funcionamiento al Consejo de Ministros, porque entre otras cosas, el Consejo de Ministros es un organismo determinado por la Constitución. Claro, no es algo que dependa de si tiene o no ganas. No puede haber un presidente que no convoque al Consejo de Ministros. Inclusive, si no lo convocara, la Constitución hasta establece reglas para que los ministros junten firmas y... Vos, juntanos alguna vez. Y le reclamen al presidente su funcionamiento. Ahora, invitar al vicepresidente al Consejo de Ministros es una cosa importante, porque lo que hace es mejorar o aceitar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me fui un poco por las ramas. No, pero yo decía, está bien darle para saber de qué... Este evento es muy importante porque, bueno, es la crisis política más importante desde el 2002 y lo que el ciudadano debe saber es que para los partidos políticos, para el gobierno, no fue fácil tramitar esto, ¿no? Un detalle que para algunos puede ser solo semántico, quizás no, y me da la sensación que ya está un poquito superado, incluso entre los distintos actores de la oposición. Hubo distintas visiones acerca de este acontecimiento, acerca de si se trataba o no de una crisis institucional o si era una crisis política nada más, ¿no? Sí. Por allí, lo de la calle Pou
en el arranque al menos pareció ir en una dirección, y la declaración del CEN Colorado pareció ir en otra dirección, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sí, lamentablemente hubo poca reflexión sobre lo que estaba ocurriendo, en definitiva. Porque también algunos medios de comunicación, ¿no? Hablaban de algunos periodistas en Twitter, de crisis institucional. Me da la impresión que el Partido Colorado dio en la tecla, también el Frente Amplio rápidamente descartó que fuera una crisis institucional. El Partido Nacional fue el que estuvo más en esa línea, pero luego rápidamente también Por eso viste que dije que hubo un... Sí, porque en realidad conexión. Cuando lo pensás dos veces te das cuenta que acá no está en juego la democracia ni la continuidad del régimen, ¿no? Y que en definitiva lo que está ocurriendo es que hay una crisis en el gobierno y en el partido de gobierno, y que es una crisis que se soluciona con la presentación de la renuncia del vicepresidente. Esto no generó incertidumbre porque la Constitución es muy clara y decía, bueno, si se va Sendik, le corresponde al primer candidato de la lista de la lista más votada del partido ganador, y ese es la lista del MPP, el Senado del MPP. La encabeza Mujica tiene restricciones constitucionales, un expresidente no puede ser vicepresidente, y por tanto le correspondía al segundo lugar. Ahí estaba Lucía Topolansky, todos sabíamos que era Lucía Topolansky. Si Lucía Topolansky declinaba, venía Eduardo Bonomi, ¿no? que es el titular de la tercera banca. Por tanto, yo diría, acá lo que tenemos es, me parece, ¿no? Es una crisis política importante, con un resultado que algunos lo preveíamos. Hay muchos analistas que creían que el final del juego era la salida de Sendik. Uh-huh. Yo diría con un mes de anticipación. Antes, ¿no? Sí. Porque había muchos factores que apuntaban a eso. Si querés podemos hablar de los factores que nos hacían prever esta solución. No obstante, más allá de que todos los actores eran conscientes de que eso podía ocurrir, hubo un factor sorpresa. Tal cual. Sendik se adelantó. Yo creo que Sendik hizo un cálculo correcto. No tenía margen, estaba aislado dentro del partido de gobierno. Si estás aislado dentro de tu partido, obviamente estás solo, porque obviamente la oposición lo había hostigado durante 1 año y medio. Y no tenía otra salida que esa, ¿no? Entonces la sorpresa fue grande, y fue tan grande y tan impactante que el propio Frente Amplio directamente omitió discutir el dictamen sobre del Tribunal de Conducta sobre el comportamiento de Sendik. Y te pregunto, y luego la Asamblea General omitió discutir las razones por las cuales el vicepresidente está presentando renuncia. Es decir, yo creo que esos dos silencios son productos de que lo que está ocurriendo, la salida del vicepresidente, es un evento muy pesado, ¿no? Muy hondo, muy profundo. Justamente, se podría decir... O sea, no es un silencio, son dos silencios, y es como que el sistema político cerró filas, dijo, bueno, acá estamos solucionando... la solución es satisfactoria para todos, el gobierno aliviado, la oposición conforme de que salga, en todo caso Sendik va a tener que defenderse en la justicia. La solución es óptima para todos, pero la solución es pesada, y por tanto vamos a no tener actitudes oportunistas, ¿no? Se podría decir, entonces, siguiendo tu... las actitudes oportunistas se traducen en el lenguaje cotidiano en pegar en el piso, ¿no? En hacer leña del árbol caído, en tratar de obtener el rédito político hasta la última consecuencia. Bueno, como que muchos se ataron las manos. O sea, adentro del Frente Amplio, los sectores que han estado acusando a Sendik, ¿no? Desde el Frente Liber Sereñi hasta Darío Pérez, hasta todos aquellos los que juntaron firmas para que se conociera el dictamen, y en la Asamblea General la oposición, ¿no? Los partidos de la oposición. Se puede decir que estos dos silencios en realidad ocurrieron por el ensordecedor ruido
que significó la caída de Sendik. Exacto. Sí. Vamos a una breve pausa y al regreso entonces me quiero apoyar en esta definición tuya que bueno, claro, quizás me gusta porque comparto desde la perspectiva política. La mayor crisis después de la crisis del 2002 es esta, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo de ayer, por decirlo de alguna manera, ¿es el fin de la crisis o ya se puede decir que el Uruguay en general, su sistema político y en particular el partido de gobierno ya mira hacia atrás a la crisis? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el politólogo, analista, docente, Daniel Chaschetti. Preguntas, comentarios, opiniones, 099-894-987, WhatsApp o SMS. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos en el 98.7 y estamos conversando con Daniel Chaschetti a propósito de lo que entonces vos llamás la crisis política. ¿Crisis política qué? Para decirlo en términos claros, ¿llegó a su fin con este desenlace? Bueno, a ver, en principio parecería que sí, si miramos el tipo de conflictos que existían dentro del partido de gobierno. Conflictos que lo estaban paralizando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que, bueno, que el partido de gobierno tenía en su agenda durante un mes el tratamiento de un dictamen que estaba en sobre cerrado, en una caja fuerte, pero que todo el mundo conocía y que estaba lleno de trascendidos en la prensa. Un mes donde los distintos sectores fueron tomando posición respecto a qué hacer con Sendik. Un partido de gobierno que durante la semana previa al plenario gastó todas sus energías en intentar acordar una resolución del plenario con penas para el propio Sendik. O sea, la cantidad de energía que perdió el Frente Amplio en este último mes y medio, es terrible. Yo creo que todo eso se terminó. O sea, hoy están todos aliviados. Alivio es la palabra, ¿no? Están todos aliviados. Yo creo que esto abre una nueva etapa y le otorga al Frente Amplio y al gobierno una nueva oportunidad, que vamos a ver si sabe aprovechar. Vamos a ver si sabe aprovechar porque, bueno, las oportunidades son ventanas y uno puede abrir la ventana y tomar aire fresco, o puede directamente toparse con la ventana y seguir de largo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo creo que el hecho de que Lucía Topolansky se haya convertido en la vicepresidenta es un factor bueno, importante para el gobierno. Me quiero detener en esto porque vos sos un especialista en los temas del Parlamento. Y si bien Lucía Topolansky con todo derecho luce ante el gran público, de cierta manera, teniendo en cuenta su estilo, su trayectoria, te diría hasta su imagen, no es necesariamente esa la imagen que tiene hacia la interna en el Parlamento, en la Cámara de Senadores y en el trabajo cotidiano de comisiones, de plenario y la mar en coche, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos explicaciones o dos factores que yo pongo sobre la mesa para decir que esto es bueno para el Frente Amplio y para el gobierno. El primero es el hecho, lo hemos hablado acá, es el hecho de que cuando Tabaré Vázquez designa el gabinete, subrepresentó al MPP. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí, claro. Estaban sobrerepresentados algunos sectores, estaba subrepresentado. ¿Qué quiero decir con subrepresentado o sobrerepresentado? Quiero decir que el peso que tiene el MPP dentro del gabinete no se corresponde con el peso que el MPP tiene en la bancada parlamentaria y en la estructura del Frente Amplio. O sea, en votos. Exacto. No hay una relación entre el número de votos del MPP y la cantidad de ministros e influencia que el MPP tiene en el gobierno.
Bueno, además en el gabinete hay muchos independientes o políticos frente amplistas que son de confianza de Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh. Que es algo distinto a lo que habíamos visto antes, que los vuelve débiles, ¿no? Porque no hay quien salga a defenderlos, ¿no? O sea, ¿quién se hace cargo de María Julia Muñoz, de Víctor Rossi? Son personas del riñón de Vázquez y los defiende Vázquez, pero en el Parlamento nadie se hace cargo. Para que veas que soy buen alumno de ustedes, y una cosa es ser del riñón de Vázquez, o ser un ministro del presidente Vázquez en la primera presidencia que en esta. Claro, porque la primera... Porque el propio poder de Vázquez es otro, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el punto? El tema es que bueno, que ese desequilibrio, ese desbalance, puede ser corregido con el ascenso de Lucía Topolansky a la vicepresidencia. ¿Por qué puede ser corregido? Bueno, porque en primer lugar ella es la esposa de Mujica, y Mujica es el líder del sector más importante de la bancada parlamentaria. Sí, vos usás esa imagen, a mí me gusta mucho, gráfica. Mujica tiene veto. Claro, tiene poder de veto, o sea, es muy difícil aprobar leyes en el Parlamento sin tener la anuencia del MPP y de Mujica. Mujica tiene poder de controlar. Incluso cuando surgió el problema bancario con la comercialización de la marihuana, y Mujica se puso como loco, usó la expresión tranco el Parlamento, exacto, ¿no? O sea, ahí lo explicitó, ¿no? Que a mí me impresionó mucho, porque cuando uno puede trancar el Parlamento, bueno, es como una carta que hay que jugarla muy bien. Y además no lo anda diciendo. No, claro, es que si lo dijo es porque realmente él quería una solución y estaba preocupado, ¿no? Y quiso presionar al gobierno. Pero eso es un ejemplo clarísimo que nos muestra o nos ilustra acerca del poder de Mujica. Entonces, yo creo que Topolansky, que bueno, es la esposa de Mujica, es una persona de absoluta confianza de Mujica, y que es una persona de partido, ¿no? O sea, que ella se somete a los lineamientos del MPP y del Frente Amplio, le va a hacer bien, porque esto va a generar condiciones para que el gabinete discuta y considere de manera especial los puntos de vista del sector subrepresentado. O en todo caso, que las decisiones del gabinete estén mejor blindadas que lo que estaban antes. Porque alguien podría decir, mira, pero en el gabinete tenés a una Carolina Cose, a un Bonomi, que son del MPP. ¿Acaso ellos no expresaban los puntos de vista del MPP? Sí, lo hacen. Pero lo cierto es que tener una vicepresidenta como Topolansky, a la hora de que un proyecto vaya al Parlamento, trae un blindaje un poco mayor de lo que sucedía antes. No es lo mismo entonces Topolansky que Sendik. El segundo argumento tiene que ver con el tema del trabajo parlamentario, ¿no? Yo la veo mejor perfilada a Topolansky que a Sendik, ¿no? Yo creo que a Sendik le gustaban más las tareas ejecutivas que el Parlamento. El Parlamento te tiene que gustar. Es un organismo lento, no está pensado para que sea ejecutivo, sino por el contrario, está pensado para que tome decisiones en periodos de tiempo extendidos, porque se trata de eso, se trata de parlamentar, de discutir públicamente. Hay dos cámaras, o sea, las decisiones cuando se toman son el resultado de un largo análisis. Y de negociar mucho, ¿no? Y de negociar mucho, ¿no? Es una estructura pesada, 16 comisiones permanentes cada cámara, 5 o 6 comisiones especiales cada cámara. Además los senadores las comisiones investigadoras, los diputados son más, se reparten mejor. Y se especializa mucho más que los senadores. Los senadores tienen 4, 5, 6 comisiones, y hay que recordar que hay que negociar, y Topolansky es una persona de diálogo dentro del Parlamento. Hace 17 años que está en el Parlamento, antes fue Dila, o sea, tiene una gran trayectoria, y eso va a ser bueno. Al 31 de julio el Parlamento tenía pendientes 650 proyectos de ley, de los cuales 130 eran del gobierno. O
O sea, esos 130 proyectos del gobierno tienen iniciativas importantes. Hay ministerios que están esperando por el Parlamento. Por ejemplo, hay proyectos de seguridad que nunca fueron aprobados. Hay proyectos vinculados a la política económica. Y algunos tienen media sanción. Y ayer me impresionó mucho, porque en su primera entrevista pública ya Topolansky dijo de memoria, bueno, está tal proyecto, lo tiene en la cabeza. Sendik nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Acá me quiero detener un segundo sobre Sendik, aún con la salvaguarda de no pegar en el piso, porque hay una cosa sobre la cual, de las tantas que se han dicho sobre Sendik, y es, bueno, resulta que todas las baldosas flojas que pisó, por decirlo de algún modo, tienen que ver con, o bien lo de ANCAP, todo de un pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque el déficit de ANCAP es cuando, obviamente, en el pasado, lo del título fue una cosa que justamente manejó de cierta época para atrás, los de las tarjetas corporativas, por definición, tiene que ver cuando estaban ANCAP. Sin embargo, junto a todo eso, se podría decir, además de todo eso, o en forma paralela, lo que vos decías al comienzo, el rol como vicepresidente y fundamentalmente como articulador hacia adentro y hacia afuera, quizás por la presión que todo lo anterior le significó casi desde el arranque, no lo sabremos nunca, quizás porque la tarea legislativa no la siente, o quizás porque, bueno, a veces pones de titular a un jugador que no está preparado para ser titular. Y porque las acusaciones que él fue recibiendo y en los líos que él se fue metiendo, deterioraron la relación con los otros partidos. ¿Cómo haces para después, no? Yo lo he hablado, lo hemos contado en esta columna, ¿no? El vicepresidente va de mañana al Consejo de Ministros y de tarde ya sabemos lo que hace. Él se tiene que reunir con los coordinadores de todos los partidos. ¿Para qué se reúne? Bueno, en primer lugar, para transmitirle a todos los partidos. Lo hace con el Senado, pero se supone que en el Senado están los líderes, ¿no? Están en el Senado está la Calle Pou, la Rañaga, Bordaberry. El Senado es el lugar de mayor jerarquía, ¿no? Entonces el vicepresidente tiene que contarle, bueno, el Consejo de Ministros habló de esto, estamos preocupados por esto, y queremos pasar este proyecto. Tiene que ser muy sincero, tiene que haber una buena relación. Al comienzo de la gestión había una buena relación. Eso yo lo entrevisté a Sendik y él me lo contó, me dijo... Lo entrevistaste como forma de tu trabajo, exacto, ¿verdad? Marta Montaner era la coordinadora del Partido Colorado, Pablo Mieres, no recuerdo quién estaba del Partido Nacional, pero al principio había una buena relación, pero eso se fue deteriorando. ¿Por qué? Bueno, obviamente, el debate fue muy estridente, muy duro. Las acusaciones fueron muy severas. Y entonces lo que hizo Sendik fue dejar de participar de ese ámbito y encargar ese ámbito al coordinador de la bancada del Frente Amplio y al secretario del Senado. Entonces, de allí es que en un momento Luis Alberto Heber, cuando Sendik lo cuestionó por los viáticos, ¿te acordás? Sí. Los viáticos de los viajes. Sí, claro. Luis Alberto Heber lo combinó a que dejara de decir cosas inexactas, por decirlo de algún modo, y que se pusiera a trabajar. Cuando decía que se ponga a trabajar, se estaba refiriendo a la labor de coordinación de la agenda del Parlamento. Entonces, pero ahí los puentes todo esto que estoy contando no forma parte de ningún análisis, porque nadie lo está mirando. Pero es algo que ocurrió y que lesionó bastante al Parlamento. O sea, los ritmos de trabajo del Parlamento se deterioraron en los últimos 7-8 meses. Pero hay dos razones. Una es que perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Ese es un factor. Pero el otro factor es que en el Senado dejaron de fluir las relaciones entre los partidos. Y yo creo que Topolansky... Es increíble porque la solución a estos dos problemas se dan juntas, ¿no? Gonzalo Mujica devolvió la banca y Topolansky asume la presidencia del Senado. Entonces yo creo que ambos factores le van a devolver al Parlamento otro ritmo.
La otra vez yo estaba en el Parlamento y me mostraba un asesor de Maía, me mostraba el orden del día de la Cámara de Representantes. Maía, recordemos, es el presidente de la Cámara de Representantes. Me mostraba la agenda. Dice, mirá lo que estamos discutiendo. Y uno miraba el orden del día y lo que se estaba discutiendo eran cosas menores, ¿no? Proyectos de ley que le dan nombres a escuelas, salida de tropas para Brasil por el aniversario de la independencia de Brasil. Había un recordatorio, un homenaje, no me acuerdo a quién, pero en realidad no había cosas sustantivas. Y yo creo que que en realidad me parece a mí que la aparición de Topolansky al frente del Parlamento le va a dar un envión. ¿Se puede decir entonces? Pero igual, Topolansky no va a resolver todo, porque en realidad este gobierno tiene... No, el problema del gobierno no es solamente el Parlamento. El Parlamento es una parte, y tal vez menor. El mayor problema de este gobierno es que le ha faltado una agenda, ¿no? Por eso Astori salió a decir el otro día, a los que dicen que no tenemos agenda, les quiero decir que sí la tenemos, que seguimos creciendo. Claro, está bien, pero eso se tiene que traducir en ideas. Fíjate que en una entrevista que le hace Emiliano Cotelo al ministro de Economía en Canal 12, le dice... el historiador Gerardo Caetano dijo que este gobierno no tiene agenda. Y usted me puede nombrar cuál es la agenda, y Astori quedó bastante mal parado, porque termina, que es muy difícil, termina diciendo, no, nuestra agenda es la inclusión financiera y el plan de infraestructura. Y francamente, pensándolo bien, obviamente son políticas importantes, pero no son políticas que terminen enamorando o entusiasmando o que tengan similar calibre a las cosas que pasó el Frente Amplio en los anteriores periodos. Recordemos, en el primer periodo hizo una reforma del sistema tributario, hizo una reforma de la salud, creó el MIDES, desarrolló un conjunto de políticas sociales. En el segundo periodo fue un periodo legislativo caracterizado por la aprobación de leyes, de nuevos derechos. La famosa agenda de derechos. Exacto. Entonces, hay 6, 7 leyes en el periodo de Mujica que era como digamos, el centro del accionar del gobierno. Este gobierno no ha conseguido algo similar. Y yo creo que por más que Topolansky traccione en el Parlamento, si el Ejecutivo no se empeña en ordenar y decir, estas son nuestras prioridades, de modo tal de que la ciudadanía lo tenga claro, lo tenga presente, bueno, no va a cambiar la cosa y la oportunidad no va a ser aprovechada. Déjame preguntarte, a propósito de esto último que decís, y apelando a lo que podríamos llamar al académico, incluso de acuerdo a lo que dice la literatura. Parece ser muy claro esto que señalás en cuanto por lo menos a las dimensiones distintas de la agenda, para no entrar a discutir con el ministro, ¿no? Demos por cierto que esa es la agenda, pero si estamos hablando, esto es objetivo, de dimensiones distintas, incluso de carácter histórico. Pero ¿acaso un gobierno, te lo pregunto así, un partido que ejerce el gobierno, puede tener, de gusto lo grosero, agenda fundacional cada 5 años? No me refiero a eso, pero por ejemplo hay problemas que deben ser atacados. Por ejemplo, el problema de la educación sigue vigente. O sea, el gobierno debería dar señales. En la educación se están tomando decisiones. Sin embargo, solo nos enteramos de aquellas que se van frenando o bloqueando, ¿no? Sí. O sea, entonces capaz que el gobierno debería colocar el tema de la educación de otro modo, retomar la agenda reformista, porque acá Vázquez llega con la promesa de una reforma de la educación, no una serie de cambios o de enmiendas a la política pública que se hace, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, capaz que poner un tema pesado de ese tipo, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, se está hablando de que tenemos que tener mejores normas para controlar la relación entre los jerarcas y el dinero público. Sí, bueno, de transparencia. Claro, de transparencia. Y bueno, ¿y por qué no sacar un paquete, formar una comisión interpartidaria o traer a expertos? Pero
hay como una dimensión de las iniciativas que el gobierno no ha tenido, o las tuvo y las dejó de tener. Me permito respetuosamente agregar el famoso tema del Plan Nacional de Cuidados, Claro. que era una novedad electoral en la última plataforma electoral, de verdad lo era, ningún partido lo tenía el Frente Amplio. Y uno advierte que eso se está... Bueno. Seguramente está actuando. Yo sé si que traigo a la gente del Plan Nacional, me lo podrán decir. No, estamos haciendo esto y esto. Bango, pero la si gente traes a Bango, claro. Ayer yo lo vi en Canal 5 a Bango, y Bango cuenta cosas que está haciendo. Lo que pasa es que, primero, no le dieron el dinero que necesita. Recordémoslo, ya en el primer presupuesto, ¿no? Y había buenas razones para no darle el dinero, porque, bueno, las urgencias del país eran grandes, el crecimiento no es como antes, pero tal vez eso amerite una reconsideración y un establecimiento de prioridades distintas. Entonces yo creo que me parece que, el Frente Amplio, el gobierno se sacaron de encima el problema de Sendik, ¿no? Por lo menos en términos políticos e institucionales. El problema va a seguir siendo, va a seguir perdurando en términos judiciales, ¿no? Porque eso hay que tenerlo presente, ¿no? En noviembre vamos a tener un dictamen de la jueza y tal vez el tema vuelva sobre la mesa. Bueno, dictamen de la jueza, que por supuesto no conocemos, ni la propia jueza, porque está estudiando el tema, que puede o no afectar a Sendik, pero yo también agrego que puede afectar a Sendik y a lo mejor a algunos más, ¿no? Porque todos los directores están como indagados, no solo Sendik. Está bien, pero el tema es que en realidad políticamente y en términos del accionar de gobierno, ya Sendik dejó de ser un problema. Perfecto. Entonces, eso es importante, es una condición necesaria para que el gobierno mejore, pero no es una condición suficiente, que solo saliendo esto se arregla. La llegada de Topolansky es algo bueno, lo va a ayudar, pero tampoco solo con Topolansky se arregla. Acá se necesita una agenda pública, colocarla sobre la mesa, tener iniciativa, ser proactivo. Hay quienes han informado en los últimos 2 días en la prensa de que, bueno, Vázquez efectivamente quiere ir hacia ese lado. Pero bueno, hay que ver si lo logran, si lo consiguen, ¿no? Brevísima pausa para, ya que lo estableces en estos términos, que además son muy claros, da la sensación que, primero, creo que la expresión es correctísima, el gobierno tiene como una especie de alivio, ¿no? Yo recuerdo que vos lo habías dicho acá hace ratazo, el Frente Amplio está haciendo las cosas de manual deliberadamente mal, es decir, un tema que duele y lo está alargando el Frente por sí y ante sí. Sí. Ahí no había ni los medios, ni la derecha, ni el Plan Atlanta. Era el Frente que se las ingeniaba para estirarlo como un chicle, algo que le costaba políticamente cosas, ¿no? Bueno, se lo sacó de encima. Por lo tanto puede tener alivio, por lo tanto estaría en condiciones de empezar una nueva etapa. La pregunta es, ¿esto significa entonces que ahora, incluso recuperando las mayorías, como decías vos, por lo que significa Topolansky en el Senado, en la vicepresidencia, y además porque recupera en Cámara Baja la mayoría parlamentaria, esto significa que todo esto termina siendo una, entre comillas, mala noticia para la oposición? Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Giachetti, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Último tramo de la charla con Daniel Giachetti acá en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, y entonces, si es, por decirlo así, un alivio para el gobierno, pasa a ser una mala noticia para la oposición, esta salida de Sendik. Bueno, a ver, la oposición todavía está en una situación ventajosa, ¿no? Porque ha acumulado una serie de temas de mucho interés para la población, temas en los cuales el gobierno ha funcionado mal. Yo digo, bueno, está todo el capítulo ANCAP, que sigue, ¿no? Porque hoy el diario El País titula, ¿no? Es como que ANCAP es como una gran caja de Pandora donde se pueden seguir sacando cosas y manteniendo las dificultades de gobierno sobre la mesa, ¿no? Hoy el diario El País titula: mitad de estaciones de servicio demandan ANCAP por $17 millones. Sí, antes que tú llegabas hablé con el presidente de la Unión de Es un juicio iniciado en el periodo de Mujica, cuando el presidente de ANCAP era Sendik. O sea, como que el tema ANCAP le va a permitir a la oposición seguir golpeando. Y sobre todo cuando se conozca
el fallo de la jueza que está investigando este tema. Hay otros temas como el de ACE, donde hay irregularidades muy grandes, hay una comisión investigadora y hay mucha preocupación. Que se aprobó con el voto de Gonzalo Mujica también. Claro, y que hay una preocupación muy grande del propio presidente, ¿no? O sea, con irregularidades, gastos hechos sin seguir los procedimientos, en fin. Ahí hay otro flanco débil, otro lugar donde la oposición va a seguir pegando. Está el tema Venezuela, ¿no? Que es un tema que divide al Frente Amplio. Casi que es la misma división que teníamos con Sendik, ¿no? Coinciden los protagonistas. Claro, es decir, los que sostenían a Sendik, lo defendían, son los mismos que son solidarios con Maduro, con Venezuela, y hay argumentos parecidos. Acá hay un gran operativo de la derecha internacional, los medios de comunicación, bueno, con Maduro, con Sendik. El tema Venezuela es otro tema, ¿no? que la oposición tiene. Me parece que la oposición va a seguir golpeando en estas políticas públicas. Claro, capaz que no son tan exitosas como el tema Sendik, porque el tema Sendik tenía todas las era perfecto para la oposición, ¿no? O sea, porque tenés el caso de un actor que le pegás y se defendía mal, y además todos los días o día por medio aparecía un nuevo problema, ¿no? Uh-huh. O sea, la pérdida, el déficit de ANCAP, hubo que asistirla, $600 millones, luego aparece el tema del título, él sale y dice que tiene título, luego que no tiene, es así venida, luego aparecen las tarjetas, entonces es como que el propio Sendik alimentaba. Sí, porque recordemos, está bien como enumerás, porque recordemos que a los distintos episodios, saquemos igual lo de ANCAP, que forma parte, me parece, de otro escenario, sobre el cual, por supuesto, los ciudadanos tienen derecho a decir, el déficit es inadmisible, pero también está en la órbita judicial y ya nos enteraremos si hubo o no delito, por decirlo así. Pero los otros episodios, también es cierto que en sí mismo no solo que revelan ciertas irregularidades, inexactitudes, etcétera, sino que la respuesta a los mismos no solo no aclaran, sino que históricamente oscurecieron, ¿verdad? Empeoraban todo, claro. Porque él podría haber dicho, no tengo título. Claro. Pido disculpas, esto fue un error gravísimo, se empezó a hacer, lo seguí usando y está mal. Pero esa ambigüedad para responder, o por ejemplo con las tarjetas, ¿no? Él podría haber intentado aclarar diciendo, bueno, no sé, tengo 3 o 4 tarjetas y las uso de manera indistinta, voy a devolver el dinero. Podría haber cortado de ese modo, pero no, siguió diciendo que iba a presentar nueva documentación. Entonces, yo no encuentro ningún otro tema de la agenda nacional donde la oposición pueda pegar y donde se encuentre con un jerarca que le dé tantos filones, ¿no? Por eso, al irse el jerarca, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Mantenerlo de algún modo? Por ejemplo, el tema ACE. Yo me animo a pensar que lo que va a hacer Vázquez es cambiar a la presidenta de ACE. Va a intentar hacerlo, me imagino, porque es el eslabón más débil y porque está muy cuestionada y además porque él está enojado con ella. Entonces... pero además tengo entendido que los 3 directores que tiene ACE, 3 directores del gobierno, uno de los usuarios y otro de los trabajadores, no hay oposición allí, de los 3 directores, la presidenta, solo que es la presidenta, es la que menos está alineada con el Poder Ejecutivo. Por eso es probable que ahí tome la iniciativa del gobierno y evite, pero bueno, no sé, vos me decís la oposición, yo creo que la oposición va a seguir en la misma, va a tratar de seguir criticando al gobierno. La oposición tiene, sobre todo el Partido Nacional, tiene la expectativa de ganar la próxima elección. Ellos están convencidos de que tienen gran chance y bueno, me parece razonable que si esa chance la forjaron controlando al gobierno y fiscalizándolo y transformándose en la sombra de ciertas políticas, me parece que no hay nada que me lleve a pensar que vayan a cambiar. No, al revés, es que a medida que se acerque la elección, lo que va a haber es más estridencia, ¿no? Va a haber más
más pedidos de informe, más llamados, interpelaciones a ministros, va a ser como más intensa ese control, ¿no? ¿Merece ser reprochado, vos que te está impuesta la camiseta del Parlamento, merece que se le reproche al Parlamento, por lo tanto a los parlamentarios, que no aprovecharon esta circunstancia para emitir su voz cuando se aceptó la renuncia de Raúl Sendic, o debieron haber quedado para que las actas desde las perspectivas históricas registren qué es lo que pensó y dijo cada uno? Bueno, yo respeto mucho el pacto que hicieron. Cuando los partidos pactan es porque se supone que hay razones para hacerlo, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con esa visión que dice que bueno, que era importante que la sociedad supiera, ¿no? ¿Qué opinaba cada uno? La sociedad sabe muy bien qué opina cada uno. Y bueno, me parece que las declaraciones que sacaron los partidos expresan. Yo leí la declaración que sacó el Partido Nacional ayer y expresa con mucha claridad. Y eso no luce como una contradicción. Vos, si acordamos no hablar, ¿para qué sacamos declaraciones? Decir la declaración. No, bueno, pero a ver, podrían haber acordado leer declaraciones y listo. Pero bueno, no lo hicieron. Pero podrían haber hecho eso. Claro. De todas maneras, está bien. Hay gente que esperaba que el circo continuara y que hubiese como una expresión pública. Me parece que el camino que optaron es como el más serio. Ellos me parece que se están dando cuenta que este juego vinculado con elementos y factores de corrupción deslegitima el sistema político. O sea, en principio le hace perder votos al gobierno, pero a la larga pierden todos, ¿no? Entonces, y eso sería jugar con fuego. Claro, ¿no? Entonces tienen que manejarlo con mucha cautela, con mucho cuidado. Lo que querían, lo lograron, que era que se fuera Sendic. Entonces me parece que la oposición termina haciendo un pacto con el Frente Amplio que a mí me parece razonable. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel. Como siempre, contigo nos reencontramos más temprano que tarde. Dale. Estamos poniendo la mañana en camino. Daniel Chaschetti, acá en el 98.7.